Título de la prédica para hoy, el Cordero de Dios. ¿Que es quién? Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y estamos allí en el capítulo de Juan, capítulo 1, y ya entramos al desarrollo. Aquí empieza el desarrollo del libro a partir del versículo 19. Y vamos a utilizar como apoyo bíblico a Reina Valera contemporánea. Y vamos a ir despacio. Dice allí, versículo 29. El siguiente día, y vamos ahí despacio. Acuérdese que Juan, a diferencia de los otros evangelios, es un libro cronológico, es decir, que este está ordenado en el tiempo. Por eso dice ahí, al día siguiente. Ay, pastor, ¿y qué pasó ayer? El día de ayer. El día de ayer, acuerde que los fariseos, los del Consejo del Sanedrín, mandaron a sus ayudantes a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Cristo, si él era el que había de venir, o si él era Elías, o era el profeta del que hablaba Moisés. Y Juan el Bautista le contestó, yo no soy ninguno de esos. Yo simplemente soy la voz en el desierto, dijo Juan el Bautista. No soy nada más, simplemente soy la voz. Y nos enseñó Juan el Bautista que eso somos tú y yo. ¿Somos qué? La voz de Dios aquí en la tierra. ¿Qué habla esta voz? Habla de Jesús y se lo damos a conocer a los demás. Entonces, ahora usted ya entiende. Versículo 29. Al día siguiente, Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, que era primo de Jesús de nacimiento, él nació 6 meses antes que Jesús, vio que Jesús venía hacia él. Acuerde que Juan el Bautista, donde estaba en el río Jordán, y vio que Jesús venía hacia él y no le dijo, hola primo, ¿qué dice mi tía María? ¿Qué, cómo le ha ido? ¿Cómo está mi tío José? ¿Cómo están todos en la casa? No, no, no. Él no dijo, ¿qué hubo primo? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? No, mire, él dijo, como estaba bautizando, dijo, ¿sí ven al que viene ahí? Este es el Cordero de Dios. Y vamos también por pedazos. Cuando dice este es el Cordero de Dios, está diciendo que a partir de ese instante que conocen a Jesús, se rompe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo, hasta esta fecha, hasta ese momento en el río Jordán, los corderos se utilizaban para los holocaustos. Es decir, degollaban un cordero, le quitaban su sangre, la ofrecían en holocausto hacia el cielo, quemaban el animalito como una ofrenda que cubría el pecado por un año. Por un añito cubría el pecado de una familia. Entonces ese sacrificio de ese cordero al otro año les tocaba por la misma época volver y sacrificar otro corderito. ¿Por qué? Para que cubra el pecado de todos los miembros de la familia por otro añito. Es decir, que los corderos, los animalitos, cubrían el pecado por un año. Eso es como para que usted me entienda sin ánimo de ofender. La palabra es como cuando hay veces se coge el polvo que hay en la tierra, va a venir una visita y coge uno con la escoba, levanta el tapete y echa toda la tierrita, todo el polvo debajo del tapete. El tapete cubre esa tierra, ¿cierto? Y la cubre ahí y sigue echando usted tierrita debajo del tapete. Una cosa es cubrirla, esa tierra, y otra cosa es sacar la aspiradora y aspirar todo eso. La aspiradora lo quita, quita toda esa tierra, quita todo ese polvo, mientras que el tapete lo que hace es cubrir. ¿Qué están cubriendo? La misma tierra. ¿Cómo lo llamamos? Pecado. Esos corderos antes cubrían ese pecado por un añito y eche ahí cada año. Mientras que cuando Jesús llega, aquí dice enseguida, este es el Cordero de Dios, no el Cordero de los animalitos de los que les acabo de hablar. No, Jesús es el Cordero de Dios, pero a diferencia de los animalitos, Jesús sí quita el pecado del mundo. Él sí lo quita, él lo aspira, él lo coge para él, él fue y se lo llevó a una cruz.
y murió por ti y por mí por ese pecado. Él ya no lo cubre como si fuera un tapete por cada año, ni lo está tapando para que nadie lo vea, no, Él lo quita. Mire, esa es la diferencia del Cordero de Dios a los corderitos de los animalitos del mundo, porque Jesús sí quita el pecado, mientras que los del Antiguo Testamento hasta este instante solamente los cubrían por un año. Entonces, ¿qué es? El que quita. Por eso es que es clave este versículo. Él quita, Él no cubre pecados. Él no está para cubrir pecados, para alcahuetearlos, hay para taparlos. No, Él está es para quitarlos, que es distinto. Él no tapa pecados, Él los quita. Verso 30. Él es de quien yo dije. Entonces habla Juan el Bautista. ¿Yo qué dije? Si usted lee cuando vimos el de antier, dice el versículo 27, esto mismo que dice aquí. Él es de quien yo dije. Juan el Bautista está diciendo, en el versículo 27 yo dije, después de mí viene un varón. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué después de mí? Porque Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Viene un varón, el cual es antes de mí, claro, porque él es Dios. Entonces, está hablando dos cosas. Cuando dice, después de mí viene un varón, habla desde el punto de vista humano. Mi primo nació 6 meses después que yo. Pero cuando dice, pero el cual es antes de mí, claro, ahora está hablando desde el punto de vista divino. Jesús ha existido desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Entonces, por eso dice, el cual es antes de mí. Ah, como Dios es antes de él y como humano es después de él porque nació 6 meses después. Ah, ya. Porque era primero que yo, claro, como Dios era primero que él. Él existía desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que dice el versículo 1 de este libro de Juan, ¿no? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién? Jesús. Desde antes. Ahora entendemos esto. Y dice, mire, dice Juan el Bautista. Yo no lo conocía y cualquiera diría, ¿cómo así que no lo conocía? ¿Acaso no eran primos? No, es que está hablando desde el punto de vista espiritual. Hay veces que uno se confunde y dice, ojo, lo que te está hablando aquí es de parte de Dios, no se lo estoy diciendo de parte de vista humana, no se lo estoy diciendo como persona, se lo estoy diciendo de parte del Dios del cielo. Mire, yo no lo conocí. Y dice Juan el Bautista, pero vine bautizando con agua para esto. Yo he estado bautizando para esto, para que él fuera manifestado a Israel, porque a los suyos vino, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Juan también dio testimonio y dijo, ¿cuál? Juan, Juan el Bautista, y dijo, vi al Espíritu, ¿a cuál? Al Espíritu Santo, descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. El Espíritu Santo, antes de la resurrección de la gente, venía y se posaba sobre las personas, sobre el rey David, sobre Isaías, sobre Moisés, sobre los patriarcas del Antiguo Testamento. Mira, ahí dice, se posaba sobre él, sobre Jesús también acá, porque no ha llegado la obra redentora, él todavía no ha ido a la cruz y sobre Jesús también estaba sobre él. ¿Para qué? Para ungirlo. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevaba adentro. Pero la parte de la unción, del poder, mire, y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién lo envió, papito? ¿A quién? A Juan el Bautista. Aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende, en este caso en forma, y permanece sobre él. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es bautizar en agua y otra muy distinta es bautizar en el Espíritu Santo. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. ¿Cómo es ese bautizo? Es cuando tú le haces creyendo y diciendo la oración de fe. Ahí recibes tú el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién te lo da? Jesús. Aquí lo dice. Cuando tú dices, Señor, confieso con mi boca que Jesús
es el Hijo de Dios, que Papito Dios lo envió a esta tierra a morir por mis pecados. Creo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal, Señor Jesús, y me arrepiento de todos mis pecados. También sé que creyendo en ti, ahorita recibo al Espíritu Santo. Lo declaro en tu santo nombre. Amén. A eso se le llama la oración de fe. Entonces, cuando usted lo dice creyendo, no repitiendo como un loro, sino creyendo, ¿qué sucede? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya usted después, más adelante, se bautiza en agua, como lo hizo Juan el Bautista, pero en agua. Aquí, cuando usted lo hace hablando, está recibiendo el bautismo en fe, en el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y no se posa sobre usted, encima de usted, no, se posa dentro de usted, que ya es distinto, porque ya no está usted en el Antiguo Testamento. Ahí entiende la resurrección. Jesús murió, pero también resucitó, y cuando resucitó subió al cielo, y mientras él subía, ¿qué descendía? El Espíritu Santo, ya no estar sobre los creyentes, sino dentro de los creyentes. Pero para eso se necesitaba que Jesús resucitara. Aquí todavía no ha resucitado. Él está explicando lo que va a suceder, Juan el Bautista. Entonces dice, y yo lo he visto a quién, al Hijo de Dios, al que bautiza en el Espíritu Santo. Y he dado testimonio de que que ustedes están viendo ahorita en ese instante en el río Jordán, es el Hijo de Dios. Impresionante. O sea, que antes de que allá en Mateo dijera, cuando le dije allá en capítulo de 100, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Capítulo de 10, por allá Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, eso no te lo ha dicho carne ni caso, eso te lo sopló papito Dios que está en el cielo, te lo dijo directamente el Espíritu Santo, Dios le sopló. Pero mire, este lo dijo primero, Juan el Bautista lo dijo primero, mire, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo dijo primero que Pedro y que todos ellos. Es impresionante lo que Dios refleja. Y te damos gracias, Rey, por entender solo estos versículos, estos 5 versículos, porque esta es la clave del Evangelio. La clave del Evangelio está aquí, en que tú y yo entendamos el Cordero de Dios a diferencia de los otros corderos, y a qué vino y para qué vino. Y saber que el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros para ungirnos, sino dentro de nosotros y para hacerle caso a Él, al Espíritu Santo. Gracias te damos, Rey, por tus enseñanzas. Continuaremos con el resto el lunes, que ya habla de los discípulos y cómo empezó a conformar sus 12 discípulos. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús, por explicarnos. Muchas gracias. Amén y amén.